Porfirio Díaz, el hombre que marcó una era. ¿Sabías que hubo un presidente en México que gobernó durante más de 30 años seguidos y cambió por completo la forma en que el país vivía, producía y se veía ante el mundo? Porfirio Díaz nació en Oaxaca, en 1830, en una familia humilde. Desde joven mostró disciplina y ambición. Estudió en el seminario, pero abandonó los estudios religiosos para dedicarse a la carrera militar. Durante las guerras contra la invasión estadounidense y luego contra los franceses, Díaz destacó por su valentía y su inteligencia estratégica. Su fama creció cuando participó en la defensa de Puebla el 5 de mayo de 1862, junto a Ignacio Zaragoza. Gracias a sus éxitos militares, ganó prestigio y apoyo político, pero había algo que no le gustaba: el poder casi absoluto de Benito Juárez, quien se mantenía en la presidencia durante varios periodos. Fue entonces cuando Díaz comenzó a hablar de sufragio efectivo, no reelección, una frase que más tarde se volvería muy famosa. En 1876, Porfirio Díaz tomó el poder tras una rebelión y se convirtió en presidente de México. Aunque prometió no reelegirse, lo hizo varias veces más, permaneciendo en el poder por más de 3 décadas, en lo que hoy conocemos como el Porfiriato. Durante su gobierno, México cambió profundamente. Se construyeron miles de kilómetros de vías férreas, se introdujo el telégrafo, la electricidad y el teléfono, y el país comenzó a recibir inversiones extranjeras. Las ciudades crecieron, se fundaron escuelas, se crearon fábricas, y México empezó a ser visto como un país moderno. Sin embargo, este progreso tuvo un costo muy alto. La riqueza se concentró en unas pocas manos, mientras que los campesinos perdían sus tierras y los obreros trabajaban en condiciones muy duras. El gobierno de Díaz mantuvo el orden y la estabilidad, pero lo hizo con represión y censura. Los que se oponían al régimen eran perseguidos o silenciados. Hacia 1910, Porfirio Díaz ya tenía más de 80 años, pero seguía en el poder. En una entrevista con el periodista estadounidense James Creelman, Díaz declaró que México ya estaba listo para la democracia y que no volvería a postularse. Sin embargo, poco después cambió de opinión y se reeligió una vez más. Esto provocó gran descontento. El opositor Francisco I. Madero llamó al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, iniciando así la Revolución Mexicana. Ante la presión de la guerra y las protestas, Díaz renunció finalmente en 1911 y se exilió en Francia, donde vivió sus últimos años. Murió en 1915, lejos de su país, y fue enterrado en París. La figura de Porfirio Díaz sigue siendo una de las más polémicas de la historia mexicana. Por un lado, fue un militar patriota y un modernizador que impulsó el desarrollo del país. Por otro, fue un dictador autoritario que gobernó con mano dura y dejó profundas desigualdades sociales. Porfirio Díaz, el hombre que modernizó a México, pero también el que provocó una revolución. De hecho, muchas de las obras públicas que hoy usamos comenzaron en su tiempo. Durante su gobierno se inauguró el Ferrocarril Central Mexicano, se construyeron los primeros sistemas de alumbrado eléctrico y se instalaron líneas telefónicas que conectaban al país con el extranjero. Una de sus obsesiones era mostrarle al mundo que México era un país moderno. Por eso, mandó a embellecer la Ciudad de México con avenidas amplias, monumentos y edificios de estilo europeo. Ese evento fue enorme. Hubo desfiles, banquetes y delegaciones extranjeras, mientras el país real, el campesinado, sufría hambre y pobreza.